Ahora, ¿qué es la hierognosis repulsiva? Eso lo tiene solamente el enemigo, el demonio o una persona que está sufriendo de algún tipo de influencia demoníaca. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando reacciona al agua bendita o reacciona a la oración de los fieles o a la oración de un exorcista y reacciona y se alborota y grita y lo que sea, esa es la hierognosis repulsiva. Y ojo, eso no es un exorcismo. Defiéndenos en la pelea, protégenos de la maldad, que el demonio no nos vea, reprímele a Satanás. San Miguel, quien como Dios, San Miguel, nadie como Dios, San Miguel, quien como Dios, San Miguel Arcángel, nadie como Dios, nadie como Dios. William, vamos a arrancar con el primer bloque. Con el primer bloque, que aquí lo vamos a colocar en pantalla. Y bueno, dándole la bienvenida a todos los que se van sumando. Aquí está Jackie, está Manuel, Esperancita, Viviana, y después de Dios, nadie como María, Patricia, Gaby. Absolutamente todos regalan su like, comenta, comparte. Y vamos a hablar de esta batalla espiritual, que es una batalla real. Porque, William, mira, la vida cristiana realmente no es una, digamos, no es neutral. Realmente no es algo solamente moral, no es algo emocional, es una lucha constante entre el bien y el mal. Es una lucha constante entre el bien y el mal. Lo vemos en redes, lo vemos en la familia, lo vemos en el trabajo, lo vemos en todos los aspectos de la vida. Ignorar esto es ignorar la realidad del ser humano, alma, mente, cuerpo, espíritu. Ignorar esto es ignorar la antropología, es ignorar la creación. Ignorar esto realmente es ignorar la esencia del ser. Entonces, realmente la iglesia creo que también es sabia y maestra en el sentido que esto lo transmite de una forma muy equilibrada. Muy equilibrada. Es decir, es una realidad, es cierto, pero sin paranoia. Es una realidad, pero sin exagerar. Podemos caer en el deceso de decir, no, eso no existe. Y podemos caer en el exceso de, mejor dicho, ver al demonio en todas partes. Y eso tampoco es así. De hecho, esto es tan real que lo dice la palabra de Dios cuando San Pablo declara: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades del mal. Eso está en Efesios 6:12. Entonces, la batalla espiritual, lo primero que hay que decir es que es real, es una batalla real. Y quería, William, empezar tocándote un fundamento bíblico, porque aquí en este canal nos basamos en la Biblia. Génesis 3:15, ¿lo has escuchado? Ese protoevangelio. Colocaré enemistad entre la mujer y la serpiente, básicamente nos dice. Y realmente para mí, William, y te lo suelto así enseguida, en esa existencia de la batalla espiritual, ya Génesis 3:15 nos dice, hay una batalla, pero también nos está afirmando que ya está la promesa de la victoria, porque esa mujer le pisó la cabeza a esa serpiente. Y si vamos a Apocalipsis 12, nos muestra a la mujer contra el dragón. Es una imagen clarísima que la batalla continúa, una batalla espiritual. Entonces la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está mostrando la existencia de la batalla espiritual. Entonces, no es algo como que se lo inventó el ser humano, se lo inventó el Papa o aquí William, que le encanta esos temas, se lo inventó, no. La propia Sagrada Escritura nos habla que es una realidad espiritual permanente. Entonces yo creo que la existencia de esa batalla espiritual es algo real. ¿Tú cómo lo ves? Excelente, hermano, que hayas empezado tocando esas dos citas bíblicas, porque para todos los hermanos, esas dos citas bíblicas son claves. Son muy claves. Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Pero entonces, para que vayamos entonces al punto, está bien, la batalla es una batalla espiritual que es real, pero aquí entra en juego una pregunta muy buena que yo creo que todos nos la deberíamos hacer. Entonces, ¿en dónde se libra esa batalla?
¿cierto? Si hay una batalla, pues hay un dónde se libra esa batalla. Y ojo aquí a la respuesta, mis hermanitos, porque más de uno dirá, las respuestas en el culto, las respuestas en los exorcismos, las respuestas aquí tirando agua bendita para todos. No. La respuesta a esto, mis hermanitos, es que esa batalla se libra en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, en la historia y en la salvación. ¿Por qué? Porque es que esto no es una guerra lejana. Es una realidad, hermanitos, que atraviesa la vida diaria de cada persona. Incluso muchas veces sin que nos demos cuenta. Pero para poder entender esto mejor, entonces, como dijo mi querido José Daniel, tenemos a la Biblia, tenemos la base bíblica. Y desde el mismo inicio, en el libro del Génesis, encontramos lo que la tradición ha llamado el protoevangelio. Protoevangelio, ¿cómo así eso? ¿Con qué se come? Quiere decir que es el primer anuncio de la victoria de Dios. Imagínense, desde el Génesis tenemos el primer anuncio de la victoria de Dios. Más específicamente, vamos a Génesis 3:15, ¿ya? Después de la caída, ¿cierto? Después de la caída, y ojo, no estamos hablando de la caída del demonio, estamos hablando de la caída de los seres humanos, ¿ya? El pecado original. Después de esa caída, Dios declara una enemistad radical. ¿Entre quién? Entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de ambos. ¿Ven? Entonces miren que desde el principio ya Dios mismo estaba diciendo, vean, la guerra es así, la guerra es esta, ¿ya? Entonces, no solamente esa guerra es una consecuencia del pecado, hermanitos, es una declaración de guerra espiritual. Resulta que es una lucha constante, pero también hay una promesa clara de victoria. O sea, el Señor dice, sí, va a haber una guerra, pero ahí mismo dice, pero la mujer te aplastará la cabeza, ¿ya? La mujer te aplastará la cabeza. Entonces, esa misma realidad la vemos al final de la Biblia. Entonces, fíjense que desde el principio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras, ¿ya? Eso mismo lo vemos muy especialmente en el capítulo 12, donde aparece la figura de la mujer y el dragón. Y allí se ve de forma mucho más explícita esa batalla. ¿Por qué? Porque muestra cómo el enemigo persigue, acecha, intenta destruir, pero no puede vencer el plan de Dios. Entonces, hermanitos y José, la historia de la salvación está marcada fuertemente por esa confrontación. Así que cuando nosotros unimos Génesis 3:15 con Apocalipsis 12, entendemos algo que es muy fundamental, que la batalla espiritual no es improvisada y ya está dentro del plan de Dios desde el inicio hasta el final. Entonces, para que no caigamos en errores, que se caen muchas veces, y he escuchado a muchas personas caer en errores, entonces necesitamos responder una pregunta que es fundamental. ¿Quién es realmente Satanás? ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese cachimorao? ¿Ah? Pues resulta que la iglesia enseña de forma clara y dogmática, ojo, clara y dogmática, que Satanás es un ser personal, es un ángel caído, es decir, no es un principio de mal etéreo, una fuerza impersonal como muchas personas creen, sino que es una criatura, fue creado por Dios y fue creado bueno, una criatura que fue creado bueno por Dios, pero que por un acto libre de rebeldía se apartó de Dios, se apartó de él, ¿ya? Con el famosísimo non serviam, non serviam, es decir, no serviré. Eso fue un acto suyo, libre, de su voluntad, non serviam, ¿ya? Entonces esto es muy claro, hermanitos. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar desde ya dos extremos, y son muy comunes hoy en día. Primero, por un lado están los que niegan la existencia del demonio y reducen todo a algo meramente psicológico. O está el otro extremo de los que lo exageran
de los que lo exageran y terminan dándole al demonio un poder que no tiene, que no tiene. Y eso en demonología lo entendemos con dos cosas. Uno, demonocentrismo o pandemonismo. El demonocentrismo es aquellos que ven al demonio en el centro de todo y le dan un poder que no tiene. O el pandemonismo, como en muchas comunidades pentecostales o pentecostalizadas, pandemonismo es que ven al diablo en todo. Todo es del diablo. Todo es del diablo, menos lo que ellos enseñan. De resto, de ahí para afuera, todo es del diablo. ¿Ya? Todo es del diablo. Entonces eso se llama pandemonismo. Entonces, William, dime, aquí un segundo. Sí. Aquí cuando leía el libro del padre Gabriel Amor, que fue el primer libro de María que me leí y me encantó, yo dije, yo no sabía todas estas cosas de la Virgen, pero también aprendí cosas de que enseñan sobre la iglesia, sobre el demonio, ¿no? Sí. Y creo que la estrategia principal es hacer creer que no existe. Él está muy feliz con los que lo niegan, está muy feliz con que vean que él no existe. Ahora, cuando lo ignoras, de alguna manera quiere atacarte, quiere actuar, porque cuando, digamos, actúa más cuando lo ignoras, es decir, él no existe, para mí realmente eso es un invento, entonces ahí va contigo, de la mano, feliz y contento, ¿o no? Totalmente, y por eso es que entender bien quién es Satanás y cómo actúa no es un tema secundario, es clave para no vivir la fe de una manera ingenua, porque cuando nosotros entendemos que hay una batalla, pues entonces sabemos que tenemos que lucharla, pero cuando no entendemos eso, pues no vamos a la guerra, no vamos a la batalla, y si no entendemos cómo es el enemigo, pues no vamos a saber tampoco discernir. Y aquí es donde podemos entonces pasar a este segundo bloque que habíamos planeado para este programa. ¿Por qué? Porque si la batalla es real y ya sabemos en dónde es que se pelea, entonces necesitamos comprender con claridad cómo actúa el enemigo en la vida concreta de las personas. ¿Te parece, José? No, excelente. Mira que ha sido un bloque muy concreto porque, digamos, este primer bloque del programa son 3 bloques. Ya cerramos el primero, pero la gran conclusión de este primer bloque es que hay una batalla espiritual real, que el demonio existe y que él está muy feliz cuando creen que no. Él está muy feliz cuando crees que realmente él no puede hacer nada. Claro, él solamente puede hacer cosas que Dios le permita. Pero si tú estás convencido que ese demonio no existe, que no es real, que es alguien impersonal, ahí es cuando él más está feliz y contento de la vida. Ahora, yo en estos días escuchaba en la comunidad católica a la que asisto, escuchaba una charlita el martes que fui, estaban hablando sobre la tentación. Y el misionero dijo, yo entrando, y el misionero dijo, cuando te ofendan, cuando te ataquen, cuando te calumnien, es una tentación demoníaca responder. Así lo dijo. Es una tentación demoníaca responder. Y en el momento que tú lo ofreces, el demonio dice, con este ya no pude, y te deja tranquilo. Tremendo, ¿cierto? Tremendo porque de alguna manera estás consciente y estás, digamos, entendiendo que existe el demonio, que es una tentación demoníaca, porque si hablas de tentación demoníaca, partes del presupuesto que viene el demonio y que el demonio existe. Si no, no hablas de tentación demoníaca. Entonces, hablando de eso, pero sabiendo que viene de eso y lo ignoras completamente, se lo ofreces a Dios, ¿qué va a pasar? Se cansa. Es como ese perro que empieza a alargar y no le presta atención. A algún momento se cansa. ¿Dónde está el problema? Cuando te le acercas. Como decía, creo que era el Padre Pío, me corrí si no el Padre Pío, o el Santo Cura de Ávila. El Padre Pío haciendo eco, adivine de quién. De San Agustín. El demonio es un perro amarrado, solo muerde a quien se acerca. Y si no te acerca, él puede largar, en algún momento se va a cansar. Y eso aplica a todas esas tentaciones que nos caen,
tentación de ira, tentación de impureza, tentación de rabia, tentación de pereza. En fin, somos tentados todo el tiempo y aquí vamos al segundo bloque. El segundo bloque que vamos a tratar es cómo actúa el demonio. Listo, ya vimos que es una batalla espiritual. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿cómo identifico al enemigo? ¿Cómo sé que está actuando el enemigo? ¿Cómo sé que no soy yo? ¿Cómo sé que no viene de Dios? Bueno, Dios no nos va a tentar, para comenzar. Pero ¿cómo sé que viene el enemigo? Entonces, ¿quieres saberlo? Déjanos un like. Si nos dejas un like, te contamos. Si nos dejas un like, te contamos. Si no, hasta aquí el programa. Bienvenida Ruth, bienvenidos todos los que se van sumando. Regálanos un like, ves dejando un comentario si te está gustando, si estás aprendiendo. La idea es hacer algo muy concreto aquí con William, que es experto en el tema. Podemos quedarnos una semana entera y no nos da el tiempo para terminar. Pero dijimos, William, al pan, al vino, vino, a lo práctico, que las personas que vean este video aprendan 3 cosas fundamentales y con eso después vemos si damos un curso, William, obviamente completamente gratuito. No sé, estaba hasta pensando en eso, en grabar como un curso y lo dejamos grabadito, hacemos una playlist, algo así, ahí lo vamos viendo, tantos proyectos, bueno, en manos de Dios. Hermano, ¿cómo es el enemigo? Cuéntanos. José, vieras que ese ejemplo que estás colocando del perro, mientras lo decías, yo decía, yo todos los días lo vivo. Vieras que yo todos los días para llegar acá a mi casa, yo tengo que subir unas escaleras, ¿cierto? Y alrededor de las escaleras hay diferentes casas, ¿cierto? Y ya luego termino las escaleras y ya está una calle y ahí ya paso yo pues a entrar a mi casa, ¿cierto? Pero mientras yo voy subiendo las escaleras, resulta que por el medio hay una casa donde hay un perro, pero perrote, muy grande ese berraco, y ladra muy fuerte. Pero mientras uno empieza a subir las escaleras, está en silencio. Pero mientras uno pasa por el lado de esa casa, llega ese perro y se monta así tremendo en esa reja y uno cree que se va a saltar la reja y que le va a caer a uno encima. Y empieza ese perro ahí, wow, y uno es como, uy, uno ya sabiendo incluso que está ahí y que va a ladrar cuando uno pasa. Entonces, pero yo termino de pasar por ahí y ya paso unas 2 casas más o menos y deja de ladrar y se baja. ¿Ve? ¿Qué pasaría si yo, en el momento en el que el perro empieza a ladrar, me le volteo y empiezo antes a injuriarlo más? O me le acerco más de la cuenta. Entonces, si me quedo ahí, pues va a ladrar más. Y si me le acerco, pues me va a volver nada. Entonces, mientras lo decías ahorita, yo decía, hombre, ese mismo ejemplo yo lo vivo siempre. Yo paso y ladra. Literal. Y se calla. Y se calla. Entonces, hermanitos, resulta que ya entendimos entonces, como dijo José, que la batalla espiritual es real y que el enemigo existe. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo actúa en la vida concreta de las personas. Y aquí, ojo, no es mi opinión, no es la opinión de José Daniel, no es una opinología como se suele ver en muchas ocasiones, sino que es algo que enseña la iglesia de forma concreta. Y la iglesia hace una distinción que es muy importante y que nos ayuda precisamente a no caer en exageraciones como hablábamos ahorita, pero tampoco en ignorancia, ¿ya? Y entonces es que la acción del enemigo, o sea, del demonio, es de 2 tipos. Ojo a esto, los que de pronto estén tomando nota. La acción del enemigo es de 2 tipos. Acción ordinaria y acción extraordinaria. Repito, acción ordinaria y acción extraordinaria. Entonces, vamos a entender estos 2 tipos de acción demoníaca. ¿Por qué? Porque esto es clave. A veces las personas se enfocan más que todo en lo espectacular, en lo llamativo, en lo extraordinario, ¿cierto? Pero se olvidan de lo más importante. La acción más frecuente y más peligrosa del demonio es la ordinaria. Y es decir, ¿cuál? La tentación. La forma más peligrosa de acción del demonio es la tentación, la acción ordinaria. ¿Por qué? William, dime antes que nos digas por qué, es importante, creo que mencionar acá que eso que William dice, la tentación está en la Biblia. Queridos hermanos, Jesús fue tentado.
De ahí para abajo, ¿quién no va a ser tentado? Si el propio Jesús fue tentado de ahí para abajo, ¿quién no va a ser tentado? Todos vamos a ser tentados, pero también dejar claro que una cosa es la tentación, otra cosa es el pecado. No es lo mismo, porque es que también hay muchos escrúpulos, William, que se cree que yo fui tentado, entonces pequé. No, si no Jesús hubiese pecado. Sí, Una cosa es la tentación, esa tendencia a pecar, tal vez ese sentimiento de, qué lindo sería tal pecado, y otra cosa es consentir ese pecado, esa tentación, digámoslo así. Si caes en la tentación, ya sería el pecado. Ahora, si tienes, digamos, ese deseo que te llega de cometer algo ilícito según la ley de Dios, entonces es una tentación. Pero también ahí hay que hacer una claridad, Willy, y tú lo puedes de pronto aclarar mejor. El hecho de te llega un pensamiento de impureza, por ejemplo, y te quedas ahí consintiendo, allá se cae en pecado. Pero si llega el pensamiento y automáticamente lo rechazas, es decir, haces una Ave María y piensas en otra cosa, ahí ganas méritos tremendos, ¿o no? Sí, totalmente. Para eso, por ejemplo, la iglesia nos ha enseñado jaculatorias. Alguien dirá, ¿y cómo así? Ya empezaron con palabras raras. ¿Qué es eso de jaculatoria? Jaculatoria es una oración pequeña. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O Ave María Purísima, sin pecado concebida. La misma forma de que nosotros nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También aplica como una jaculatoria. ¿Ya? Una muy simple del Padre Pío, una muy simple. Jesús, en ti confío. Esa me encanta. Esa me encanta. Yo la repito todo el día. Jesús, en ti confío. Ahí mira, DJ católico. Ahí lo dejó. Jesús, en ti confío. Esa me encanta. Un saludo para el hermano DJ católico. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces alguien dice, pero yo cómo hago para rechazar los pensamientos. O sea, como justificando desde antes el hecho de si me llega el pensamiento, pues yo qué más voy a hacer, pues lo pienso, si me llegó, eso es el diablo que me está poniendo pensamientos, que ahorita voy a decir algo muy concreto respecto a eso. Pero, si llega el pensamiento, es la tentación, pero la forma de rechazarlo es contrarrestándolo con el bien, con la pureza. Y por ejemplo, si la más pura es la Virgen María, ¿qué más que una Ave María con mucho amor? Ya terminé de hacer la Ave María, pero sigo teniendo el pensamiento. Haga otra. A la final hasta puede, si es tan fuerte el pensamiento y esa guerra espiritual interna que usted tiene, termina haciendo usted un rosario. Y ahí no, ¿qué pasa? Cuando se fue ese pensamiento, ganaste. ¿Ven? Ganaste. Crece en la virtud, la templanza, la fortaleza. Digamos que somos dos ejércitos combatiendo, ¿cierto? Y nosotros somos los soldados de Cristo, los soldados de la Inmaculada. Ya estamos en la batalla, usted tiene su espada, ¿cierto? Y usted empieza a pelear. Y llega un momento en que usted coge y dice, se cansa y ya. Y dejó así, pero el otro no se cansó y el otro siguió golpeando. Y usted se queda quieto. No, usted va a tratar de luchar por su vida. Pero en este momento estamos luchando por nuestra alma. Tenemos una sola. Entonces hay que luchar por esa alma. Entonces no podemos cansarnos. En el momento en el que hay que orar, oremos más. Hasta el mismo Jesús. En los momentos más difíciles, ¿qué hacía Jesús? Orar. Eso es lo que hacía Jesús. Se apartaba y empezaba a orar. Y a orar y orar. Y a repetir. Lo que hacemos nosotros con el rosario, realmente no era de pronto la oración, pero repetía oraciones Jesús. Entonces, volviendo como a este punto de la acción ordinaria del enemigo, resulta que la tentación siendo el modo más común, la tentación también tiene dos tipos. Ojo a esto. Tiene dos tipos. La tentación de arrastre, tentación de arrastre y tentación sutil. Y alguno dirá, la sutil es más sencilla. Y ojo, porque la sutil es de la que todos nosotros debemos cuidarnos mucho más. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la tentación de arrastre? La tentación de arrastre se da en personas que ya están habituadas al pecado, que tienen vicios arraigados, que viven sin vigilancia espiritual. Entonces,
En estos casos, el enemigo prácticamente no necesita hacer gran esfuerzo. La persona ya tiene una inclinación. ¿Cómo? Un amigo más. Es un amigo más. Exacto. O sea, la persona ya tiene una inclinación que está bien fuerte hacia el mal. Ya hay como una especie de inercia interior, ¿ya? El santo cura de Ars, esta parte de este tipo de tentación yo lo aprendí precisamente con el santo cura de Ars, porque él tenía un don muy bonito, pero también fuerte y complicado, que era el don de ver visión de espíritus. Entonces, no es que él los viera materializados, pero podía percibir bien cuando habían, por ejemplo, ángeles y demonios. Y entonces, en el pueblo, en Ars, él cuando estaba recién llegado, eso había un montón de antros allá. Y entonces él veía cómo la gente entraba como a estas cantinas, a estos antros, y a él le parecía muy raro porque él no notaba casi demonios en estos sitios. Uno o dos, por todo ese montón de gente que había allá. Pero resulta que había un monje súper ascético que se iba a orar a la montaña y él lo veía y a él sí le percibía un montón de demonios alrededor de él y él decía, pero Dios, ¿por qué si este hombre es así, tiene tantos demonios alrededor y estas personas que viven en el pecado, uno o dos? Y claro, Dios le respondía, es que estos que están entrando a las cantinas, el demonio no necesita tener un ejército de demonios allí tentándolos, ya ellos están habituados y por su propia libertad ya caen. Habrá uno o dos demonios ahí como para echarles cuidado, como para reforzarles ahí el pensamiento malo que estén teniendo, porque igual lo van a cometer. En cambio, este hombre, que es un ascético, que sí está orando, que es humilde, etcétera, 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 pues el demonio va a necesitar reforzar sus tropas, sus demonios. ¿Para qué? Para poderle tratar de tentar a él. Entonces, ahí es donde está y entra el tema de la tentación sutil. ¿Por qué? William, disculpa, antes de entrar a la tentación sutil, ¿sí? Quería comentarte una anécdota, la importancia de estar en gracia de Dios, sobre todo cuando se va a servir a un retiro espiritual. Cuando se va a servir a un retiro espiritual se necesita plenamente estar en gracia de Dios para que exactamente, para no ser obstáculo de esa gracia de Dios para las almas. Entonces, exacto. Por ejemplo, te cuento una anécdota en un retiro espiritual. Hubo un proceso de estos de, digamos, no de posesión ni nada de eso, ahorita tú lo vas a ver, pero es un proceso de liberación, tal vez, o un proceso de esto, espiritual, vamos a decirlo de esa manera, un proceso espiritual para ya vi que me estás haciendo ojito, entonces de pronto estoy usando las palabras no técnicas, pero digamos así, un proceso espiritual, de esto que uno ve frecuentemente por ahí en momentos de oración, ¿no? Entonces resulta que, y me disculpan de nuevo, y principalmente William, porque no tengo las palabras técnicas para realmente dar esos conceptos, y ya vi que William me hizo ojito ahorita, me estaba diciendo... pero ya volví, ven a lo que estás hablando. Entonces esos procesos espirituales que se dan y que se manifiestan en momentos fuertes de oración, principalmente en los retiros, resulta que, bueno, el demonio utiliza el cuerpo de la persona para manifestarse en algunos casos. Y ahorita William explica eso. Incluso hasta la voz. Y en una de esas, una manifestación de esa, pues ahí el demonio viene y le dice a un chico esto, le dice que ¿tú qué haces aquí si tú eres uno de los míos? Imagínate. Entonces resulta que el chico estaba sirviendo en el retiro sin estar en estado de gracia, sin confesarse. Y el demonio es el acusador de las mentiras, ¿no? El acusador, él te acusa enseguida, te va diciendo, ¿y tú qué haces aquí si tú eres uno de los míos? Fue tremendo, ¿no? Entonces, bueno, luego el muchacho pudo estar en gracia de Dios y creo que en estos días lo hablábamos, William, tú lo decías en la celebración de estos 500 videos, que no hay un mejor exorcismo que una buena confesión. Es tremendo una buena confesión, una confesión bien hechecita, con un propósito de enmienda realmente de corazón. Es algo tremendo. Entonces nada, quería pues
quería contar esa anécdota en este momento que estamos hablando de cómo actúa el demonio, y ya William nos iba a explicar cómo es esa parte de la tentación sutil, que me parece la más peligrosa, ¿o no? Es totalmente la más peligrosa. Aquí te voy a dejar en el chat, voy a colocar el término técnico que ahorita lo estabas pidiendo, de eso que pasa en esos momentos. Eso se llama hierognosis repulsiva. Bueno, fíjate, casi te lo digo. Repulsiva. La hierognosis es una capacidad o don que Dios nos puede dar para detectar cuestiones espirituales, ¿ya? Pero ojo, sagradas, detectar lo sagrado. Por ejemplo, yo puedo tener un rosario aquí en la mano y otro en la otra. Y alguien que tenga, digamos, el don de hierognosis podría identificar cuál de los dos está bendecido. ¿Ves? Ahora, ¿qué es la hierognosis repulsiva? Eso lo tiene solamente el enemigo, el demonio o una persona que está sufriendo de algún tipo de influencia demoníaca. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando reacciona al agua bendita o reacciona a la oración de los fieles o a la oración de un exorcista y reacciona y se alborota y grita y lo que sea, esa es la hierognosis repulsiva. Y ojo, eso no es un exorcismo. Por eso algunos dicen, y ya ahorita de pronto lo aclaramos un poco más, que en un culto protestante que el pastor ora y que la persona se revuelca y grita y no sé qué. Hierognosis repulsiva, y eso es algo positivo, a veces no, porque eso es como cuando usted le echa agua caliente a un hormiguero, las alborota, pero no las mata ni se van, al ratico vuelven, ¿ya? Claro. Entonces, claro, el diablo puede patalear y se alborote y lo que sea, pero ya, no pasa de ahí. Entonces, la hierognosis repulsiva, ¿para qué sirve? De pronto, como estrategia de discernimiento inicial, pero como enseñaba, por ejemplo, otro amigo mío, el padre Gerardo Piñeros, el poder de una Ave María. Él tuvo una vez un caso tremendo, donde allá había ido cuanto pastor, porque era una casa protestante, y ya había ido cuanto pastor y ninguno pudo hacer nada. Y entonces invitaron al padre Gerardo, y el padre Gerardo fue, hizo una Ave María con mucho amor, y apenas hizo la Ave María, ¡pum!, la muchacha cayó al piso, sola. No hubo necesidad, como él decía, hacer UFC ni fuerza. No es con fuerza humana. Y murió el caso. Porque como dice él, cuando uno hace una Ave María con mucho amor, es hacerla presente a ella, y como ella es la que le aplasta la cabeza al demonio. William, y por gracia de Dios que tú y yo hemos tenido la oportunidad de servir en retiro y de ver tantas cosas también que Dios nos ha permitido, podemos ver, digamos que lo que tú decías, que el hecho que el demonio se manifieste en un proceso de oración, por ejemplo, hay veces que lo hace para distraer también, hay veces que lo hace para hacer escándalo, que al demonio le encanta el escándalo, la bulla, y de alguna manera te distrae del caso importante. Entonces te consigue que tu atención llegue a aquel que se está revolcando y está gritando y está haciendo de todo, y aquel que verdaderamente necesita esa oración con confianza está ya necesitando y te tienen acá distraído. ¿Y cómo sabes tú a dónde vas? ¿A este o a este, hermano? Discernimiento a través de la oración, porque no hay otro camino. Y te cuento que también, por ejemplo, el hecho de una persona, o sea, los extremos son malos. Ambos extremos son malos. O sea, digamos que aquel que grita y se revuelque y no sé qué, no quiere decir que ahí está el demonio fuertemente, no necesariamente. Y hay otro extremo que de pronto no manifiesta nada y tú dices, este no tiene nada. Eso no pasa nada. Hay espíritus mudos también, espíritus mudos. Y de alguna manera ese que está quietecito, que no manifiesta nada, que no dice nada, entonces el demonio por ahí te engaña. Esta vida espiritual, esta batalla espiritual solamente se gana a través de la oración. William y yo, profesor, tú que eres profesor, en un salón de clases durante una evaluación, ¿quiénes son los más calladitos? Dígame si esto es mentiras, usted que es profesor, Josecito, tú que eres profesor. Los dos más callados son, primero, el profesor, obviamente, ¿cierto?
Pero el segundo más callado, ¿quién es? El que está haciendo la trampa. Para que no lo pillen. Para que no lo pillen, claro. Entonces, en este proceso de incluso este apostolado, William, que llevamos aquí en redes sociales, los que llevamos en los movimientos católicos, los que servimos, en las parroquias, en fin, donde estemos haciendo apostolado, el discernimiento es clave. El discernimiento es clave y el discernimiento se da solamente con la oración. Por eso es que ustedes ven que en este canal se ora, que en el canal de William se ora. No es gratuito y no es porque bueno, vamos a mostrarnos aquí como santos. Si William y yo contáramos nuestros pecados aquí, mejor dicho, entonces sale fuego de aquí y no precisamente fuego pentecostal. Pero digamos que se ora para que realmente Dios vaya usando digamos, si Él quiere a estos dos pecadores a hacer su voluntad. O sea, básicamente es por eso y porque en cada apostolado siempre lo iniciamos y lo cerramos con oración y eso es clave. Yo te voy a contar otra cosa, William, otra anécdota. Tú sabes que acá los viernes, bueno, hace rato que no tenemos programa de testimonios, pero porque también es un programa muy atacadísimo, William. Bendito Dios, para grabar ese programa es la cosa más difícil del mundo. Complicadísimo. Entonces, hay unos hermanitos que tengo por grabarlos y siempre pasa algo y no hemos podido grabar, pero bueno, para la gloria de Dios. Te cuento que hay un muchacho, está aquí en la playlist, pueden buscarlo, Ricardo, tú lo conoces, Ricky. Richie, mi padrino de mi matrimonio. Ay, viene el matrimonio. Ahí, mira, pueden buscar en la playlist que dice Mi autopista a Roma, testimonio de conversión. Ahí está el Ricardo, tiene un poquito más de 5,000 vistas ese video, no muchas, pero realmente ha sido muy bonito lo que él nos contó. El día que estaba grabando con él, él hizo una oración inicial muy linda y él dijo, palabras más, palabras menos, dijo, Señor, que te vean a ti y no me vean a mí, que hables tú, que no hable yo. Listo. En medio de ese proceso, él estaba contando su testimonio, estaba así tan concentrado, William, hermano, que él estaba hablando y él habla con una paciencia, con un amor, con una caridad, que yo lo veía y era aquí casi medianoche y yo lo estaba viendo y ya yo estaba llorando. Bueno, para llorar yo no es tan difícil tampoco, pero yo estaba llorando, hermano, ¿sabes por qué? Porque yo lo estaba viendo aquí en la cámara, aquí lo tenía de frente y yo estaba viendo a Jesucristo hablarme. Una cosa sobrenatural. Yo estaba mirándolo a él y yo veía el rostro de Cristo y yo escuchaba como si fuese el propio Cristo hablándome, porque yo en ese momento estaba pasando por algo y yo escuchaba que era Dios diciéndome lo que tenía que hacer. Y en ese momento yo le dije, no, tenemos que parar un momento y tenemos que hablar y tú me tienes que escuchar ahora. Entonces, es un tema muy lindo porque ahí después vi la oración inicial que él dijo, que a través de mí te vean a ti, que a través de mí te escuchen a ti. Son cosas sobrenaturales que Dios nos permite para el bien de nuestra alma. Amén. Qué belleza. Bueno, ahora sí, el tema de la tentación sutil. Y aquí entramos en un terreno que es muy delicado y es muy peligroso, hermanitos. ¿Por qué? Porque es que esta tentación se dirige especialmente a las personas que buscan de Dios. Levanten la mano, quienes aquí estamos buscando de Dios. Yo no. Entonces resulta, hermanitos, que esta tentación se dirige a nosotros en ambientes de fe. Incluso es la tentación que puede llegar cuando alguien está sirviendo dentro de la iglesia. Y precisamente por eso el enemigo cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque es que ya no tienta de una forma burda, sino una forma más refinada. O sea, el berraco ese cachimora es muy inteligente. Y entonces aquí aparecen formas de tentación como, por ejemplo, el orgullo espiritual,
sentirse superior a otros, un juicio constante, una crítica disfrazada de defensa de la verdad, división entre hermanos, desobediencia que se justifica como celo por Dios. Y ojo, que esto es muy importante. Esto es muy importante porque en este nivel la persona muchas veces ni siquiera se da cuenta que está siendo tentada. ¿Por qué? Porque cree que está actuando bien, porque cree que está defendiendo la fe, porque cree que está haciendo lo correcto, pero en realidad puede estar cayendo en dinámicas que no vienen de Dios. Y aquí el enemigo es especialmente peligroso, hermanitos. ¿Por qué? Porque es que él no busca sacar a la persona de la iglesia. Ojo, es que eso es lo que mucha gente cree. A mí el diablo no me tienta. ¿Por qué? Porque yo sigo segurítico aquí en la iglesia y en la iglesia nadie me saca. Ojo, muchas veces el diablo no le interesa que usted salga de la iglesia. De hecho, su tentación es tan sutil que lo que él quiere con usted es hacer daño adentro. Es hacer daño adentro. Te convierte en un chivo expiatorio, en su cómplice adentro. Ah, yo no lo soy. A veces no lo podemos ni siquiera saber. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que estamos defendiendo la fe, pero cuando no lo hacemos con caridad es que estamos cayendo en la tentación, en orgullo espiritual de creerme superior. Entonces, hermanitos, dividir, sembrar sospecha, romper la caridad, generar conflictos, todo eso puede darse bajo la apariencia de bien. Y por eso es clave tener un criterio claro. No todo lo que parece celo por Dios viene realmente de Dios. La verdadera vida espiritual, hermanitos, siempre tiene que estar unida a la humildad, a la caridad, a la obediencia, a la comunión con la iglesia. Cuando eso se rompe, hermanitos, hay que entrar a discernir realmente cómo está nuestra vida de fe. Entonces, William, sí, dale, José. Un segundo, mira que dice la propia palabra de Dios, 2 Corintios 11:14, parafraseando, dice que eso no es ninguna novedad, que eso no es ninguna maravilla, que eso no, o sea, eso que tú estás diciendo, te dice la palabra de Dios, eso no es maravilla, eso no es novedad, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, realmente lo que nos falta es discernimiento, y qué bueno que William aquí nos explica y es un instrumento de Dios para discernir este tipo de cosas, porque a veces pasamos por alto este texto bíblico, que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz, te hace creer que, mira, esto es bueno, esto es muy bueno, mira este celo por las almas, mira este apostolado, mira esto, mira aquello, y te hace ver que realmente lo estás haciendo para la gloria de Dios, y en realidad hay una soberbia espiritual ahí, pero tremenda. Bien, exactamente, hermano. Si alguien entonces creía que aquí iba a venir a solamente hablar de posesiones y de cosas extraordinarias, pues no. Como les dije, hay dos tipos de acción demoníaca, ordinaria y extraordinaria. Se fijan cómo es de peligrosa la acción ordinaria y es la que casi nunca se habla. Ahora, sí, la acción extraordinaria. De esta yo he hablado mucho, y el que quiera profundizar también un poco más, en mi canal hay una sección que se llama Demonología Católica, y allí estoy precisamente con Fray Claudio, y Fray Claudio lo explica de una forma brutal. Acá simplemente al pasar voy a mencionar los 4 tipos de acción extraordinaria del enemigo, que es una acción preternatural. Ojo, para que no confundamos. Primero que todo, el término paranormal es un término de la nueva era, es un término que no es católico. Cuando usted le dicen, ay, me gustan los temas paranormales, mijo, eso de pronto en la película Los Cazafantasmas, pero en la vida real, objetiva, de las realidades escatológica y demonológica de la fe y de la teología, paranormal no existe. Tenemos realidades extraordinarias que pueden ser sobrenaturales o preternaturales. La realidad sobrenatural es todo lo que viene de Dios, ¿ya? Por ejemplo, un milagro
es sobrenatural. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces le pedimos la intercesión a la Virgen María o a los santos, quien realmente hace el milagro es Dios. Por eso es acción sobrenatural. Y la acción preternatural puede ser tanto de los ángeles como de los ángeles caídos, es decir, de los demonios. Y los que más acción normalmente viven tratando de tener en ese sentido son los demonios. Aunque su acción favorita sea la ordinaria, como ya lo vimos, de forma extraordinaria actúan de forma preternatural. ¿Y cuáles son los 4 niveles de acción preternatural? 1, ojo, otro dato, no es acción progresiva, no es como que arranca desde acá y entonces sigue avanzando. No, el demonio tranquilamente puede llegar a la posesión de una vez. Lo que pasa es que para que sea como en un orden más claro y más entendible, se dice así, 1, 2, 3, 4, listo. Entonces, 1, infestación. ¿La infestación qué es? Es la acción preternatural, extraordinaria del demonio sobre cosas, o sea, objetos, ¿ya? Animales o lugares. La famosa casa embrujada. No hay casa embrujada. Tiene un nivel de acción demoníaca que se llama infestación, o sea, una casa infestada, para que empecemos a tener terminología católica y no terminología de película de Hollywood o de pentecostales o de gente de la nueva era. No. ¿Cuál casa embrujada? Casa infestada, si es que tiene ese tipo de acción demoníaca, ¿ya? Que un muñeco poseído. Los muñecos nunca pueden estar poseídos. El demonio solo puede poseer personas. Entonces no existe objetos poseídos ni animales poseídos, no. Infestado. Objetos, animales y lugares. Infestación. Segundo, obsesión. Es la acción interna en el ámbito psicológico, por eso es la más difícil de discernir. Es la más difícil de discernir, la obsesión. Por eso, de las cuatro formas de acción demoníaca extraordinaria, la que más comúnmente pasa es la obsesión. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que la gente lo va a confundir con cuestiones psicológicas y entonces él se ríe, jajaja, y se fue, ¿cierto? Entonces, en la obsesión es donde la persona puede experimentar pensamientos muy persistentes y muy fuertes, una angustia intensa, ideas invasivas. Pero es muy importante aclarar que la persona no pierde la libertad. Puede luchar, puede resistir y aunque con gran dificultad, puede ganar. Ejemplo, te pongo la anécdota, manito José. Wilson Tamayo. ¿Conoces a ese señor? Más o menos, sí. Resulta que nuestro querido Wilson Tamayo, él ha contado a veces una anécdota de una tentación demoníaca fuertísima que él tuvo un día. Ya habiendo sido consagrado, dirigiendo retiros, grupos de oración, etcétera, un día iba subiendo unas escalas, camino donde una amiga, creo que es que lo cuenta él, y la tentación fue tan fuerte que obviamente ya entra al plano del plano preternatural, es decir, de obsesión. ¿Por qué? Porque fue una idea invasiva que le decía con claridad, Dios no existe. De un momento a otro, así de la nada, iba subiendo unas escalas, ¡pum!, Dios no existe. Y como con una seguridad tremenda, le importó un rábano y medio que cualquier persona lo viera, se riera, lo que fuera. Ahí, en plena calle, subiendo esas escalas, Wilson cogió y cayó de rodillas y se puso a hacer el credo, con todo el amor y la fe. Y apenas terminó de hacer el credo, se fue esa idea invasiva. Luchó y ganó. ¿Ves? Qué belleza, ¿sí o no, José? Impresionante, impresionante. Y bueno, digamos que como todo esto lo tienes ahí en tu canal, así rápidamente las otras dos. Exacto. Para pasar al tercer bloque. Entonces, las otras dos. Tercera, vejación. La vejación es un nivel donde ya el demonio afecta de manera física y externa a la persona. Que me salieron unos morados, unas quemaduras, unos arañetazos, no sé qué, Eso es vejación. Discernir, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que sufrió mucho de este tipo de acción demoníaca fue el Padre Pío, ¿ya?
Y la cuarta, la posesión, que es el grado más grave, pero menos común. La gente siempre habla de posesión, 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 y es lo que menos pasa. ¿Por qué? Porque es la forma en la que más podría quedar expuesto el demonio. Y como lo dijo José ahorita, al demonio lo que menos le interesa es que la gente crea que él existe. Entonces, si vive poseyendo personas, pues obviamente sería súper evidente y claro para todo el mundo su existencia y su forma de actuar. Entonces, por eso es la que menos utiliza. ¿Listo? Para que nos quede claro. De hecho, el padre Gabriel Amor explicaba eso aquí en su libro. Lo dice claramente. Tengo este libro y tengo este otro de Seremos juzgados por el amor. Entonces, sí. Realmente él mostraba que en la mayoría de los casos pues son tentación y no posesión. Incluso él dice que muchos confunden temas psicológicos, psiquiátricos con lo espiritual. Ahora, pero digamos que también deja claro que, o advierte que el demonio puede actuar de forma fuerte, o sea, no le baja el precio tampoco, pero pide discernimiento también. Y bueno, el padre Gabriel Amor, si luchó contra el demonio toda su vida, ¿cómo no creerle si lo vivió ahí en directo, como dirían por ahí? Entonces yo creo que aquí la clave, William, para cerrar este bloque 2, la clave no es exagerar y tampoco es, digamos, que, no, vamos a pensar que no existe. No, la clave es orar. Orar para tener discernimiento en comunión con la iglesia. En comunión con la iglesia, porque un pentecostal me dice, yo también oro. Sí, pero para estos procesos también se necesita esa común unión con la iglesia de Cristo. Porque ahorita tú lo decías, en esos cultos pentecostales, protestantes, etcétera, la persona se puede revolcar y hace su show y todo eso, y la gente queda, wow, el pastor cómo tiene poder, pero ahí eso es circo solamente, pasa nada. A los 8 días se puede volver a revolcar, no pasa nada. Si la persona realmente no quiere iniciar un proceso de conversión real, o si realmente no quiere buscar la verdad que únicamente está en la iglesia católica. Las cosas como son. Bien, entonces, como vimos, el verdadero campo de batalla, hermanitos, no está en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en los pensamientos, en las decisiones, en las actitudes. Y si nosotros no aprendemos entonces a discernir eso, podemos estar perdiendo la batalla sin darnos cuenta. Entonces, si ya entendemos cómo actúa el enemigo, entonces ahora sí, necesitamos mirar cómo es que Dios responde a esa batalla y cuál es el papel de la mamá, de la Virgen María en la victoria. Entonces, llegamos al bloque al más lindo, William, el tercer bloque. Así es. El tercer bloque, el más lindo, y por eso si te has quedado hasta ahora, regálanos un like, comenta, comparte, déjanos ahí un comentario cómo te parece o cómo te ha parecido. Porque miren qué lindo Dios ha podido organizar este programa, porque iniciamos con un primer bloque, la batalla existe, listo, la batalla espiritual existe. Un segundo bloque que ya William lo explicó, sabiendo que existe. Entonces, ¿cómo pelea el enemigo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo nos ataca? ¿O cómo nos busca atacar? Pero la victoria está asegurada. La victoria está asegurada, y no precisamente para el enemigo, sino para los hijos de la mujer, la descendencia de la mujer. Y aquí, William, hay una parte que a mí me encanta, que es María en el plan de salvación. En este tema de María y la victoria sobre el mal, María en el plan de salvación, y no vamos a hablar de corredentora, porque ya Mater Populi Fidelis lo deja muy claro, el término y todo eso. Vamos a hablar de ese protoevangelio, de ese Génesis 3:15. Ahí está la mujer. Y ahí lo dijimos al inicio del programa, William. Ahí es donde se lanza esa profecía de la victoria. Esa mujer te pisará la cabeza. Ahí está la victoria clarita. A ver, el Evangelio de Lucas, que es una belleza también, nos habla del quejaritomene. El quejaritomene, no el quejaritonene. ¿Cómo? No el quejarito meme, no. Quejaritomene. La que estuvo, la que está
y la que estará llena de gracia. Diferente, porque es que hay algunos, William, para desacreditar a la Virgen, algunos protestantes que nos dicen, pero es que Esteban también estuvo lleno de gracia, pero es que es distinto. Ese lleno de gracia de Esteban era una gracia actual, no era una gracia, digamos, santificante que tenía la Santísima Virgen María desde su concepción hasta hoy, toda la eternidad la tendrá. Porque esa gracia de Esteban era la gracia que Esteban necesitaba para ir al martirio. Era una gracia actual y aparece como pleres jarito. Es una gracia actual. Es distinto al que jaritomene. Entonces una cosa es el pleres jarito, otra cosa es el que jaritomene. Y ahí es donde está esa gran diferencia. Y cuando tú, católico, no manejas estos conceptos así como básicos para defender tu fe, vienen y te muestran con la Biblia de Jerusalén, con la Biblia de Navarra, mira, ve, y Esteban lleno de gracia fue al martirio. Y sí, pero ves al griego y te vas a dar cuenta que no es la misma palabra. La traducción es la misma, pero no significa lo mismo. No significa lo mismo. Una cosa es el pleres jarito, gracia actual, otra cosa es el que jaritomene, la que estuvo, la que esté, la que estará llena de gracia. Siempre, un estado permanente. En español hay palabras que para nosotros significan un montón de cosas diferentes, la misma palabra. La misma palabra, totalmente. Y aquí en la costa, peor aún, peor aún, aquí en la costa de Colombia. Fíjate que en la Biblia, Apocalipsis 12, es que a mí me encanta porque vas pasando desde el Génesis, el Evangelio de Lucas, incluso viene Hechos de los Apóstoles, y ahí viene el Apocalipsis 12, la mujer victoriosa. La mujer victoriosa. Entonces, es muy lindo porque cuando unimos la Biblia con el magisterio de la iglesia, William, en esa obra de la salvación, el Mater Populi Fidei, una belleza que nos dice que siempre es oportuno llamar a María corredentora. María cooperó en la obra de la salvación, y ese documento, y volvemos allá a noviembre del 2025, ese documento no está negando que nunca la iglesia puede sacar el dogma de la corredención. Capaz y lo saca el otro mes, capaz y lo saca mañana, amanecemos con el dogma de la corredención, pero lo que nos pide ahora es prudencia. ¿Qué dificultad, William, qué dificultad nos genera la prudencia, ¿cierto? Nos genera mucha dificultad. ¿Pero por qué? Porque no oramos, hay que reconocerlo, no oramos. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia, el magisterio de la iglesia, los padres de la iglesia, San Ireneo de León, María como la nueva Eva, realmente nos va mostrando a la Virgen como la gran, digamos, la gran criatura que venció al demonio, la gran criatura. Porque una de las cosas que más le molesta al demonio, yo siempre coloco este ejemplo, William, es lo siguiente, antes de decir cuál es la cosa que más le molesta, y mira si estás de acuerdo conmigo o no. Si a mí viene un niño de 10 años y me da una trompada y me noquea, a mí eso me da rabia, me molesta. Como que un niñito de 10 años, a un señor de casi 40 años, yo tengo 36, me va a golpear y me va a noquear. Una cosa es que venga Mike Tyson, me dé una trompa y me noqueó. Y yo digo, bueno, pero fue Mike Tyson. Y encima te muerde la oreja. Y encima me muerde la oreja. Pero un niño de 10 años a golpearme, entonces sale toda mi ira y toda mi soberbia y todo mi orgullo. Eso es lo que más le molestó y le incomodó al demonio. Que una criatura, una simple criatura, igual que cualquiera de nosotros como creación, pero infinitamente llena de gracia, cosa que nosotros no aplicamos ahí. Entonces, una criatura lo vence, le aplasta la cabeza, la soberbia, el orgullo, cómo le duele eso. Y hoy lo vemos, el tema de la soberbia y el orgullo en muchas personas es impresionante. Entonces, en ese plan de salvación, William, y aquí tú hablabas del otro tema de la demoniología que te encanta, y aquí yo hablo de este tema de María, que
que para mí es un manjar hablar de estos temas también, apologética mariana. No es gratuito el nombre del canal. Entonces, es preciosísimo cuando vemos cómo la mujer hace parte de esa obra de la salvación, de ese plan de salvación, cooperando en ese proceso de salvación, compartiendo los sufrimientos. Dice el padre Gabriel Amor, de aquí lo aprendí. Dice, María fue tentada en todo ese proceso de la pasión de Cristo, fue tentada por el demonio. Dice el padre Gabriel Amor, no me crean a mí, pues créanle al padre si quieren, si no, no pasa nada igual. María, no es necesario que tu hijo sufra. No es necesario, habla con él, que salva el mundo de otra manera. Una tentación tremenda. Uno puede pensar, oye, sí, puede salvar el mundo de otra manera, si él es Dios al final del día. Pero la Virgen sabía que ese era el plan de salvación. Por eso ella cooperó de manera perfecta en ese plan de salvación. No igual que Cristo, subordinada a Cristo. Exacto. Una cosa espectacular. ¿Algo a comentar ahí, William, en ese plan de salvación? Manito, precisamente por eso en la portada de este video dice, hoy revelamos toda la verdad. ¿Por qué? Porque en este tema, si ustedes se acaban de dar cuenta, hermanitos, estamos llegando al punto donde se une de forma más bonita Enfoca tu Fe y Apologética Mariana. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense que uno de los temas que precisamente yo más manejo es este tema de la demonología, pero llegamos al punto donde la demonología cobra un sentido teológico profundo de las manos de la mamá, incluso con la misma consagración. Entonces, hermanitos, revelamos hoy la verdad. ¿Por qué? Porque es que después de haber entendido que la batalla espiritual es real, de haber visto cómo actúa el enemigo, llegamos entonces al punto central de este programa, el papel de la mamá, el papel de la Virgen María en esta batalla y la certeza de la victoria. Y aquí entonces voy a empezar aclarando algo fundamental. Como ya lo dijo aquí mi gran amigo José Daniel, la victoria no viene de la Virgen María por sí misma. Viene de Cristo. Todo lo que la Virgen María es y todo lo que la Virgen María hace está completamente unido a la obra redentora de su Hijo. Sin embargo, hablando de este plan de salvación, entonces Dios ha querido darle a la Virgen María un lugar único y especial, que es profundamente significativo en la lucha contra el mal. Por eso es que nosotros en la Iglesia Católica tenemos un plus brutal que no tiene ningún otro grupo religioso, por más cristiano que se diga, que no tienen a la mamá de Jesús orando con ellos. No viven el Pentecostés real, porque si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, dice que los apóstoles perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús. ¿Cuál es la única iglesia que persevera unida con los apóstoles y la mamá de Jesús en oración? La Iglesia Católica. Amén. Entonces, desde Génesis 3:15, Dios no solamente nos anuncia la derrota de la serpiente, ojo, no, establece la enemistad clara entre la serpiente y la mujer. O sea, no dice solamente que la descendencia vencerá, sino que pone a la mujer en una posición directa dentro de esa batalla. Entonces, esa mujer que en el contexto inmediato puede entenderse como Eva, no es así. No es así. El que lee en Génesis, la mujer es Eva. Pues no. ¿Por qué? Porque Eva tuvo amistad con el enemigo. Y la cita nos dice que habrá enemistad con la serpiente. Eva le prestó atención a la serpiente. Tuvo amistad con la serpiente. La Virgen María no. Entonces,
La Virgen María es la que alcanza la plenitud y se convierte en la Virgen María, la nueva Eva, aquella que por su obediencia coopera precisamente de manera única en el plan de Dios. Y esto, hermanitos, se ve súper confirmado, como lo decíamos ahorita, en el libro de Apocalipsis, donde aparece la figura de la mujer enfrentada con el dragón. Y eso es una imagen, José, que resume toda la historia de la salvación, muy bonito, porque es una lucha continua entre el bien y el mal. Sí, pero resulta que hay una pregunta que muchas veces surge y que es importante responder. ¿Por qué el demonio tiene una relación tan particular con la Virgen María? ¿Por qué? Normalmente, ¿por qué se supone que se une tanto el tema de la demonología con el demonio y la Virgen María? ¿Ya? Porque es que resulta que el demonio le tiene más miedo a la Virgen María que a Dios. ¡Ay, hereje! ¡Ay, ya van a salir a sacar un montón de chors por ahí! ¿Cómo así, vea? Dijo que el demonio le tiene más miedo a la Virgen María. Eso es verdad, tiene más miedo. ¿Sí o no? Pues resulta que sí, pero hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. A ver, en un sentido absoluto, el demonio sabe que Dios es el creador, que es omnipotente y que con un solo acto de su voluntad podría simplemente destruir completamente al enemigo. Podría dejar de existir con un chasquido total, ¿ya? Eso el demonio lo sabe perfectamente, nosotros también, y no lo estamos desconociendo. Pero precisamente por eso hay algo que entonces nos resulta profundamente curioso y que para el demonio es profundamente humillante. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios, el hecho de que el Señor haya querido vencerlo, no por su poder infinito, sino también a través de una criatura, y no cualquier criatura, sino una mujer, una criatura humana, que en el orden natural es inferior a los ángeles, pero que ha sido elevada por la gracia de una manera única. Entonces, como dijo José, la Virgen María es la quejaritomen, la llena de gracia, y esa plenitud de gracia no es un detallito ahí menor, eso es lo que la coloca en una posición que es radicalmente opuesta al demonio, radicalmente opuesta al demonio. ¿Por qué? Porque si el pecado es el terreno del enemigo, pues la gracia es el terreno de Dios. Repito, el pecado es el terreno del enemigo y la gracia es el terreno de Dios. Entonces, si María es la quejaritomene, resulta que en la Virgen María no hay espacio para el pecado. Y esto es lo que hace que su figura sea tan fuerte en la batalla espiritual. Su humildad frente al orgullo, su obediencia frente a la rebeldía, su pureza frente a la corrupción. Entonces, aquí entra un punto que es muy importante. El demonio tiene memoria. A él no se le olvida que Jesús, que Dios, que el Señor en Génesis 3:15 ya le dijo que esa mujer le aplastará la cabeza. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces el demonio ya perdió. El demonio ya perdió. ¿Cuándo perdió? Aquí perdió. Aquí perdió el demonio. Miren todos, hermanitos, aquí perdió. Ojo, la cruz de Cristo es con Cristo. La cruz de Cristo es con Cristo. Aquí perdió el demonio, porque él tiene memoria. Y cuando uno le muestra el crucifijo al demonio, lo que le está diciendo es, vea, ¿se acuerda? Perdiste. Cuando Jesús nos salva colgándose de la cruz y la Virgen María está allí con Juan a su lado, se le está aplastando la cabeza al demonio. No quiere decir entonces que no pueda arrastrar o querer arrastrar la mayor cantidad de almas posibles junto con él, ¿ya? Hacia el infierno.
pero ya perdió. Entonces, todo esto, hermanitos, esperamos que no se quede en una idea teórica, ¿ya? Cuando nosotros entendemos correctamente quién es la Virgen María, se entiende también cómo actúa el Señor, cómo actúa Dios y cómo es que realiza la victoria sobre el mal. Entonces, por eso es que en la tradición, la Iglesia ha visto siempre elementos para luchar contra el enemigo, como ¿qué? Como el rosario, la vida de gracia, la pureza, la humildad, la obediencia a Dios. Esas, hermanitos queridos, son armas espirituales reales en la batalla. Aquí ni siquiera entra, por ejemplo, un tema de apologética, de defensa de la fe. Aquí es defensa de las almas. Aquí es donde está la batalla que se describe en el Evangelio, que no es contra personas ni contra personitas por acá, no, es contra huestes, contra demonios, contra entes espirituales, ¿ya? Entonces, sí. Sí, te iba a decir que todo eso que estás diciendo es clave, porque es que realmente el objetivo de este programa, que era revelar la verdad, así, para que veamos que realmente hay una batalla, pero que la victoria está asegurada. Es como si te dijeran, vamos a jugar el Mundial de Fútbol, pero tranquilo, que eso ya está listo. Tú vas a ser campeón. Uf, qué tranquilidad, ¿cierto? O sea, da una confianza. Y nos pueden hacer goles. Pero claro, nos pueden hacer goles, pero vamos a ganar. Y te digo que es un combate espiritual tremendo, pero la victoria está asegurada. Por eso queremos, ya para ir cerrando, dar como una aplicación práctica. Es decir, que este programa, más que conocimiento, de pronto por ahí nadie se va a acordar de que es lo que es bellación, que es lo que es posesión, si es preternatural, si es sobrenatural, si es supranatural, si es no sé qué. Si no, de pronto por ahí no te acuerdas nada de eso y no pasa nada. Pero que te queden, por ejemplo, y yo quiero mencionar 3 punticos, William, bien cortitos para no hacer el programa tan largo y otros hermanos tengan la posibilidad de verlo. 3 punticos y así. El número 1, no tengas miedo. No tengas miedo. Ya Cristo venció. Ya la Virgen ganó. No tengas miedo. Que nada te turbe. Decía Santa Teresa del Niño Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Santa Teresita, cierto, me corrí si la cito mal, pero creo que era ella. Nada te turbe, nada te espante. No tengas miedo, ya la victoria está asegurada. Si te calumnian, si te difaman, si te insultan, si te echan del trabajo, si tienes una enfermedad, si estás pasando por un problema económico, tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo. Es lo primero. Cristo ya venció. En esta batalla espiritual, la victoria está asegurada. Cristo ya venció. Por eso que el Papa León salió y dijo, no tengo miedo. No tengo miedo. Él sabe que el que lucha por él, lo defiende. Entonces tranquilo, no tengas miedo. Segundo, creo que también hay que ser prudentes y evitando los extremos. No estar haciendo apología al demonio, apología a la desobediencia, apología en contra de la iglesia, pero tampoco que es que el demonio no existe. El demonio no existe. No estar, digamos, viendo el demonio en todo, pero tampoco que el demonio no existe. No, prudente, ahí pegadito al magisterio, tenemos la certeza de que vamos a tener un buen discernimiento, una buena enseñanza. Y hermano, el alma de todo apostolado es la oración, una vida espiritual real, una vida espiritual real, una vida espiritual de oración, de servicio, confesión, rosario, lección divina, lectura de santos, iras al Santísimo, penitencia, ayuno, oración. No, aquí en YouTube puedes orar o no puedes orar, pero bueno, en tu vida normal, porque YouTube no es la vida normal, YouTube es un apostolado que algunos tenemos, pero en tu vida diaria, ¿cómo está la oración ahí? A ver, cuando a uno lo pellizcan y uno se queja enseguida, ojo, nos falta oración. ¿Por qué?
porque no está aprendiendo a sufrir con Cristo, ni a ofrecer el sufrimiento. Ni a ofrecer el sufrimiento. A mí me llegan a pellizcar, a mí me duele y grito, entonces perdí los méritos. Te golpeas con la cama, ofrece ese sufrimiento. Si te quejaste, hijo de madre, qué golpe, bueno, perdiste los méritos. Entonces yo creo que esas tres cositas, Will, yo creo que me queda enseñanza y lo transmito acá y voy a intentar llevarla a mi vida. Número 1, no tener miedo, la victoria ya está asegurada. Número 2, hay que evitar los extremos. Y número 3, hermano, definitivamente una vida espiritual concreta, real, de cara a Dios, vivir un proceso de conversión realmente honesto, tal cual como lo hacían los santos, como lo hacía la Virgen. Qué belleza, hermano. Bueno, precisamente con esto, hermanito, me gustaría pues como dar como unas palabritas entonces finales de este programa pues que hemos tenido, donde hemos revelado la verdad de la batalla espiritual, la verdad del papel de la Virgen María versus Satanás, la verdad de cómo el demonio actúa en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, hermanitos queridos, después de todo lo que hemos reflexionado hoy, hay algo que nos debe quedar entonces profundamente claro. La batalla espiritual es real. El enemigo existe y actúa, pero la victoria no está puesta en duda. Cristo ha vencido. Entonces, no estamos frente a una lucha incierta, hermanitos. No estamos en un escenario donde el bien y el mal estén equilibrados. Eso es falso de toda falsedad. Esa victoria no es un evento del pasado, hermanitos. Es una realidad que se actualiza en la vida de cada cristiano que decide permanecer en Dios. Y ahí está la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quieres y decides hoy permanecer en Dios? Si lo haces, ponlo ahí en el chat, escríbelo o piénsalo o conviértelo en una ejaculatoria. Hoy decido permanecer en Dios. Hermanitos, hemos visto cómo el enemigo actúa, muchas veces de forma sutil, cómo puede confundirnos, cómo puede dividir, engañar. Pero también hemos visto que Dios no nos deja solos. Nos ha dado sacramentos, nos ha dado su palabra, nos ha dado a su iglesia y nos ha dado dentro de su plan de salvación la presencia y la intercesión de la Virgen María. Entonces, sí, es verdad, la Virgen María no es el centro, pero sí es el camino más seguro a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María es el camino más seguro hacia nuestro Señor Jesucristo. Y en esa unión está nuestra fuerza, ¿sí o no, José? En esa unión está nuestra fuerza, porque no somos nosotros. Es la mamá que nos toma cada día de la mano y nos conduce a su hijo. Por eso, nosotros como cristianos no vivimos con miedo. Por eso el Papa, como dijo José, dijo, no tengo miedo. Entonces, nosotros no vivimos obsesionados con el demonio, no. Nosotros no vivimos buscando lo extraordinario. Nosotros tenemos que vivir es buscando estar en gracia. Debemos vivir buscando la verdad y debemos vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al final la batalla espiritual no se gana entendiendo mucho al enemigo, sino permaneciendo fieles a Dios en su iglesia. Entonces, mientras el enemigo intenta seguir actuando, hay una verdad que no cambia. La serpiente sigue luchando, pero su cabeza ya ha sido aplastada. Hermanitos queridos, permanezcamos firmes en la fe, arraigados en nuestro Señor Jesucristo, bajo el amparo de nuestra Madre del Cielo, que nos cubre con su manto maternal. Caminemos entonces con certeza de que la victoria ya ha sido dada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Oh, Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera. La paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Haz ver que eres madre, por ti nuestras veces reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.